Muy buenos días, niños y niñas. Ahora pudimos solucionar el inconveniente. Como saben todos ustedes, en historia también estamos tomando la metodología de las lecturas complementarias para apoyar aún más este enriquecimiento del contenido que se está tratando. De esta forma, nosotros tomamos esta lectura que es sobre el cobarde de las Termópilas, que es sobre la civilización griega, ¿cierto? Este libro tenía Estas 25 historias tenían un total de 96 páginas aproximadamente. Para que sea apropiado para ustedes, se tomó solamente esta historia, esta civilización, para que pudiesen comprender y adquirir de mejor forma este contenido que suele en ocasiones ser complicado, porque es algo que sucedió en el pasado. Y dice así: un escudo de bronce redondo, coraza, rebas, espada al cinto y una lanza en la mano, para cubrir la cabeza un casco, también de bronce, con dos protecciones en la nariz y la mandíbula. A través de los agujeros del casco, Aristodemo ve la enorme masa de enemigos persas que hay frente a él, gritando, lanzando flechas y agitando sus armas en tono amenazante. Miles de persas, decenas de miles, como siempre. Hace un calor insoportable, y las gotas de sudor le resbalan por el rostro. Está sediento y asustado, pero es un hijo de la temible Esparta, en el sur de la península del Peloponeso, que se, con- que se contaba entre las ciudades más poderosas de la antigua Grecia, la cuna de uno de los guerreros más feroces y temibles del Mediterráneo. Un buen espartano no tiene ni sed ni miedo. Lo que señala acá es cómo es la descripción de su uniforme, cómo es su armadura, el casco, el escudo, y en la batalla en la que están. También nos cuenta en qué ubicación se lleva a cabo y dónde están los espartanos, al sur de la península del Peloponeso. Nos indican también que eran de las civilizaciones de las ciudades más poderosas de esta antigua Grecia, que era cuna de los guerreros más feroces y temibles del Mediterráneo. Nos indica también en esta breve lectura de que un buen espartano, entendiéndose un buen soldado, no tiene ni sed ni miedo. ¿Por qué esto? Porque ellos eran entrenados en este arte de la guerra, de la batalla, lo que no quiera decir que no pueden sentir miedo, pero para ellos era una falta de respeto sentirlo, porque su entrenamiento indicaba que debían ser valientes en todo momento. Hace 25 siglos, en el territorio que actualmente ocupa Grecia, no había un solo país, sino que muchas ciudades independientes, que se pasaban la vida comerciando, aliándose, guerreando y haciendo la paz unas con las otras. Algunas ciudades se dedicaron más al comercio o a la navegación, mientras que otras se especializaron en la guerra. Este es el caso de Esparta. Una de estas ciudades expertas en combatir fue Esparta. Para ser invencibles, los espartanos solo necesitaban dos cosas: niñas que cuando fuesen mujeres pudiesen dar a luz a los niños soldados, y niños sanos y fuertes que pudiesen combatir. Todo lo demás les traía sin cuidado. Y si no estaban dispuestos a malgastar sus recursos en niños que no les fuesen a servir en el futuro, esta selección de los niños
se llamaba Eugenasia, un buen nacimiento, y de ahí vienen los nombres Eugenio y Eugenia. ¿Qué es todo esto? Nos indica el rol del hombre y la mujer. El rol de la mujer, ¿cuál era? Parir niños fuertes, niños sanos. Ese era el rol. No había otro rol en esta sociedad para las mujeres. Eso debían hacer. Eso debían hacer. Y los niños que tenían, ¿cuál era su obligación? Ser soldados. Ser soldados. Ser un buen guerrero. Y aquellos niños que no fuesen a servir en el futuro para esto, un buen guerrero, no, no iba a ser útil. ¿Y cómo medían esto? Por el parto. Si era un buen parto, iba a ser alguien fuerte. Si el parto tenía complicaciones, no iba ni al caso arriesgar la vida o quedar a un niño o una niña que no iba a poder cumplir con el deber que ya tenía en esta sociedad. Sociedad espartana. Aproximadamente en el año 520 a.C., nació en esta ciudad un niño al que llamaron Aristodemo. Al poco tiempo de nacer, los padres del recién nacido llevaron a su hijo ante el consejo de ancianos, que valoraban si el niño era hermoso y fuerte. Si decidían que no lo era, lo abandonaban en un barranco en un monte llamado Taigeto, cerca de Esparta. Aristodemo tuvo la suerte de superar el examen de aquellos ancianos, así que durante sus primeros años de vida vivió con sus padres, aunque asistía a la escuela. Pero cuando cumplió los 7 años, pasó a compartir un, un barracón en un cuartel con 4 niños de su edad. Allí se vivía y se aspiraba y se respiraba violencia. La educación de Aristodemo y de sus compañeros tenía como objetivo convertirlos en buenos soldados. Aprendió a pelear con sus manos, a utilizar las armas de combate propias de los griegos, escudo y espada, y a soportar situaciones muy duras y desagradables. Apenas les permitían bañarse, dormir sobre un lecho de cañas, y les daban tan poca comida como se pueden imaginar. ¿Qué es todo esto? Este es el entrenamiento. El entrenamiento. ¿Desde qué edad empezaba? ¿Qué hacían? Tenían que superar esto, se tenían que hacer fuertes. Imagínense, ya a la edad de 7 años se debían hacer fuertes, fortalecer por las buenas, porque por las malas ya la habían pasado. Tenían que hacer esto. ¿Cuáles eran las armas típicas de un buen soldado griego? La espada para defenderme, el escudo para protegerme. Por un buen soldado espartano, ¿qué tiene? El escudo para protegerse a él y a sus compañeros, o al compañero que está detrás de él. Me cubro y cubro a mi compañero. Con mi espada me defiendo y ataco. Porque este concepto de que la mejor defensa es atacar es válido. Ellos tenían su dicho militar, su dicho guerrero,
de que un soldado espartano equivalía entre 100 y 1000 soldados rivales. Un soldado espartano. 1. Que un soldado podía acabar con 100 hombres en guerra o 1000 en batalla. Y esta es la condición por la cual ellos tenían esta supremacía, este entrenamiento militar de los espartanos. Un día, cuando tenía 12 años, su instructor le obligó a pelear con un enorme perro por un trozo de carne. Esto es para comer. Por un momento, Aristodemo dudó. ¿Qué ocurre? No es más que un perro. Y tú, un espartano, le gritó. Demuéstrale quién debe tener miedo de quién. Recuerda que esa es tu ración de hoy. La pelea duró unos pocos instantes, y el afán de Aristodemo de hacer honor a la fama de guerrero invencible de su ciudad fue demasiado para el perro. Aristodemo arrojó el trozo de comida a los pies de su instructor. Se miró un mordisco que tenía en el brazo y sonrió. Cómetela tú. Yo ya le quité un bocado al perro cuando tenía hambre. Vayan, tenemos a un valiente, le contestó el instructor. Ya veremos cómo te comportas el día que combatas por primera vez. De vuelta al barracón, Aristodemo se limpió la herida con agua y después de comprobar que no había nadie observando, se echó a llorar. Le temblaba todo el cuerpo, pero en el fondo estaba feliz. Había cumplido con lo que le habían ordenado y no había quedado en ridículo ante sus compañeros. Se prometió que ni su ciudad ni su familia jamás se avergonzarían de él. ¿Qué es esto? Este orgullo militar, este orgullo guerrero, de tener que pelear por tu comida, de comprobar quién tú eras y de que tenías un lugar. Porque esto era, si tú ya tienes un nombre, tú eres espartano, no puedes desmerecer este entrenamiento, no puedes desmerecer tu escudo ni tu espada. Por eso él se prometió que nadie jamás iba a avergonzar de él, que jamás se avergonzarían de él. Cuando cumplió los 20 años, se convirtió en un ciudadano adulto y se celebró un banquete en el que se le admitió como miembro de la comunidad espartana. Poco después se casó con una muchacha y tuvo un hijo que también se libró de acabar tirado en aquel barranco donde abandonaban a los feos y a los débiles. Esto suena curioso. ¿Por qué a los feos y a los débiles? A los que no superaban este examen que hacían los ancianos para ver quién era digno de vivir, quién era digno de ser un soldado espartano. ¿Pero por qué se hacía esto? Porque se debían asegurar de que aquellos hombres cumplieran con su obligación, ser un buen soldado, un buen guerrero, engendrar hijos fuertes, hijos sanos. Y el rol de la mujer, parir hijos fuertes, hijos sanos, y educarlos con los valores correspondientes hasta que empezaran su entrenamiento.
pero le faltaba algo para ser un auténtico espartano. Había nacido para ser soldado, y no podía ser soldado si no iba a la guerra. Su oportunidad llegó por fin en 480 a.C., cuando tenía cerca de 30 años. Desde hacía ya bastante tiempo, todas las ciudades griegas, pequeñas pero muy peleonas, se enfrentaban al gran imperio persa del rey Jerjes, que pretendía conquistar todo el territorio. Los persas ya habían tenido otros muchos enfrentamientos con los griegos, y no siempre habían podido vencer. Una de las batallas más memorables entre persas y griegos había tenido, había tenido lugar 10 años antes, en el suceso de 490, cuando los atenienses pegaron una buena paliza a las tropas de los persas en la playa de Maratón. Tras la batalla, un guerrero ateniense corrió hasta Atenas para dar la noticia de la victoria. Llegó a Atenas después de correr 42 kilómetros y solo le quedaban fuerzas para decir: hemos vencido. Al caer muerto por el agotamiento, aquella carrera quedó grabada para siempre en el recuerdo de los griegos y del mundo entero. ¿Sabías que maratón es una carrera de exactamente 42 kilómetros? Miren acá el dato curioso y con el cual vamos a finalizar esta lectura. Esta lectura no así de la lectura complementaria, sino esta lectura explicativa. Cuando se corre una maratón, la maratón completa, la maratón más exigente, la maratón real, es de 42 kilómetros, que aquí tiene su origen, en que este soldado ateniense corrió estos 42 kilómetros para decir: hemos vencido, que después de estar en batalla, después de haber luchado, corrió 42 kilómetros más para llegar a su ciudad. 42. Por eso nosotros, cuando alguien dice voy a correr una maratón, ¿es de 42? No es de 5, no es de 21, no, es de 10. Ah, la maratón más exigente, la maratón que de verdad demuestra tu capacidad, es aquella maratón que tú corres y que es de 42 kilómetros. Ya chicos, hasta aquí nuestra lectura explicativa de nuestra lectura complementaria, esperando que la puedan finalizar y que la hayan finalizado para que puedan tener su tan merecido descanso. Sin más que decir, me despido de todos ustedes y esperando que tengan un muy buen día.